Bueno, seguimos con el show. Yo quiero repasar lo que vimos la otra vez porque yo estaba medio apurado, entonces no pude eh, explicar con tranquilidad que quería explicar. Vamos a ver otra vez acá, dice la Gemara. Gufa, eso es lo que dijo. Gufa cuando la Gemara trae una cosa que habló antes. Omar Rabbi Ben Levi, dijo Rabbi Ben Levi, Krach, Mekora Samuklo, una ciudad grande, amurallada, y todo lo que está al lado de ella. Bejola Nirei Mo y todo el que se ve desde él, Nidón que Crack se considera como una ciudad murallada. O sea, a pesar que la ciudad, estamos hablando de una ciudad que no es la ciudad murallada, entonces ellos tenían que leer no como la ciudad murallada, el 14 o, ¿sí? O el 11 12 si es una ciudad chiquita, entonces tenía que ser considerada como una ciudad no murallada, pero si está cerca o se la ve, entonces Nidón que Crack va a leer el 15 como la ciudad murallada. Entonces dice la camarada Tana, lo que dijo dos cosas acá, digo que el que se lo ve y el que está al lado. Entonces se podía entender de dos maneras, o que son dos condiciones, que se lo vea y que esté al lado, o una de las dos, que esté al lado o que se lo vea. Entonces explica la braita, Tana, Samuj, Afalpiche, no diré que está al lado, a pesar que no se lo vea, se hace considerar como una ciudad amurallada y se va a leer el 15. Nira se la ve, a Farpillo no Samuj, a pesar que no está al lado, también se va a leer el 15 como si fuera una ciudad amurallada. Si estamos otra vez hablando de una ciudad amurallada y ciudades que están al lado o aldeas que están al lado de la ciudad amurallada, que si es que está cerca o que si se la ve de la ciudad amurallada de las otras o de las otras la vemos ciudad amurallada, también se considera como tiene la ley como una ciudad amurallada. Dice la Gemara, Bishleima, nosotros entendemos cómo es el caso, Nira, Palpiche, no Samuj, un lugar que se ve la ciudad murallada, a pesar que no está al lado, Mishajadla Kegon, Diata, Beroshar, está sentada la ciudad murallada en la cima de la montaña, entonces todo el mundo la va a ver, una ciudad que está lejos va a ver la ciudad murallada. El RAN dice que no puede ser que sea tan lejos, varias millas, varios millas, que todavía se considere. Es un tema cuánto es de que se considera que está que cuánto de que se la ve ya se considera. Era que será el 15, sí. Era esa mujer papiche no diré una que está cerca, a pesar que no se la ve. Es que mi da cuando es que se va a leer. ¿Cuál es el caso que encontramos que está cerca, pero que no se la ve? Si está cerca se la ve. O Maravir dice Bioshevet Benahal, que está sentada en un lugar bajo, así explica Rashi. O sea, digamos, está la ciudad amurallada acá en lo alto, y hay o está la aldea, disculpe, acá en lo alto, una montaña, y hay un valle, y ahí está la ciudad amurallada, entonces no ve la ciudad amurallada a la aldea, y tampoco la aldea la ven para él porque lo tapa la montaña. Entonces son esos dos casos que también van a leer el día 15, o porque está cerca, o porque está, se la ve. Vamos a ver Ben Levi. Digo Ben Levi, crack Sheashab, un crack que se asentaron primero. Ulevasó Fukaf y después fue hecho como un muralla. Nidón Kekfar no se considera como una ciudad amurallada. O sea, una ciudad amurallada no alcanza solamente que tenga murallas, sino tiene que tener murallas de una manera que nosotros encontremos en la Torá que se considera una ciudad amurallada. ¿Qué quiere decir que encontramos en la Torá que se considera una ciudad amurallada? Hay leyes que cambian cuando la persona vendía un campo. Hay diferencias si lo compró, vendió en el campo de una ciudad amurallada o de no una ciudad amurallada. Sí, depende hasta cuánto tiempo la persona puede rescatar al campo, cuándo tiene que esperar. Entonces, por cuanto que hay diferencia, entonces hay leyes alágicas que se consideran una ciudad amurallada. Entonces dice Rabbi Ben Levi que una de las condiciones es que primero se asentó y después fue, disculpen, que decía que primero fue hecho la montaña y que después se siente la gente. Así se hacía realmente una ciudad amurallada, se la planificaba primero las murallas y después se asentaban. Y no que venía mucha gente, se asentaban hasta que después hacían una muralla que vivía tanta gente. Entonces, eso que dijo Rabbi Shlomo Levi, una ciudad grande, una ciudad amurallada que se asentó primero y le hizo Fukaf y después se hizo una muralla. Y Don Kefar se considera como un Kfar, como una ciudad chiquitita. Así vamos a ver qué quiere decir que considera como una ciudad chiquitita. Maitaima, ¿por qué? Dictiv, está escrito, Beish Kim Korbet Moshav Irkoma,
Está escrito en el pasuk en la Torá, una persona cuando va a vender una casa de un asentamiento, una ciudad amurallada, entonces acá en el hebreo, en la gramática del hebreo, se entiende una ciudad, una ciudad de un moshav, de un asentamiento que ya estaba antes con la montaña. Es como una casa en un asentamiento de una ciudad que ya estaba amurallada. Sheukab, que primero fue rodeado con la muralla, Ulasofu Shab y después se asentó. Veló y no, Shab Ulasofu Kaf y no que se asentó y después fue amurallada. Sí, entonces de acá se aprende una alajá de que una ciudad, para que sería el 15 tiene que ser una ciudad de que primero fue eh, las murallas y después se asentaron. ¿Qué pasa si no sabemos? Entonces dice el RAN que la mayoría de los lo normal es que primero hacían la muralla y después se asentaban, entonces podemos considerar que se hizo de esa manera. Pregunta qué va a pasar en una ciudad de que no está en Israel y que allá lo hacían distinto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si allá lo hicieron primero las murallas, allá hicieron primero las casas y después las murallas, entonces dice RAN que el asentamiento de gente no yudí no se considera como el asentamiento para esta alajá de cuándo se considera murallada, sino es solamente con respecto al asentamiento de Yehudim, que Yehudim llegaron al lugar después que la ciudad estaba amurallada, porque también las ciudades que conquistaron Israel que estaban amuralladas, entonces, ¿cómo sabemos cómo lo habían hecho en esa época? Entonces, la explicación dice que el asentamiento de gente no Yehudí, entonces se considera, no se considera asentamiento, entonces es cuando van Yehudim, que ya estaba la ciudad amurallada. Ahora, sigue diciendo la Gemara, veo Marav en Levi, Krak Shemo Batlanim Nidon Kekfar, una ciudad grande, no amurallada, que no tiene 10 Batlanim, 10 personas Batlanim, es gente que está en el Betacneset, una opinión de gente que está para completar siempre Minyan y que está dedicada a eso. Yo creo que la opinión de Rashi, hay la opinión de Tosot, que es gente que está dedicada al estudio de otras 10 personas fijas, esa se considera como 10 personas fijas, y hay la tercera opinión, que es la opinión del Rande, que dice que siempre hay minyan fijo, hay minyan de la mañana, hay minyan de la noche, eso se considera una ciudad grande. Tres opiniones, cómo entender esta alajá, enseguida vamos a mostrar cómo contestan, qué ashlajot, y también cómo se aplica a un otro tema que enseguida voy a explicar. Dice la Gemara, entonces, una ciudad grande que no tiene 10 batallones de estas personas se considera como un kfar, se considera como una ciudad chiquitita. Ahora, preguntan los Rishonim, en lo que leímos antes, que dije que una ciudad amurallada que se asentó y después hizo la muralla se considera como un kfar es una ciudad chiquitita. Entonces preguntan, ¿cómo estamos hablando acá? Si hay mucha gente y si hay 10 personas que se dedican a estar en el Betacneset, entonces ¿por qué se considera como un kfar? También que no sea una ciudad amurallada, que se considere como una ciudad que grande, sin murallas, que lee 14. Si es, ahí arriba hay tres tipos de lugares que leen. En la ciudad amurallada leen el 15. Las ciudades grandes que tienen 10 personas que están en el Betagneset leen el 14. Y las aldeas de alrededor, ellas leen a veces el 11, el 11, el 12 y el 13, como explicamos al principio. Entonces, si está escrito que una ciudad que no estaba amurallada antes que se asentó, se considera como una ciudad chiquita, entonces quiere decir que no hay 10 personas. Entonces dice, preguntan si entonces si no hay 10 personas, entonces, ¿qué me importa que fue amurallada y después se asentó? Al final de cuentas no hay 10 personas, y así como en una ciudad grande, si no hay 10 personas, pero que hay 1 millón de no judíos viven ahí, 1 millón de goyim viven ahí, pero hay 10 personas que están en el Betacneset, se considera como una aldea. Así también la muralla, ¿qué importa que fue amurallada y después se asentó, que se considere como una ciudad chiquita? Así pregunta el RAN. Dice el RAN, explica de que las ciudades amuralladas no tiene esta ley de que depende si hay 10 personas o no hay 10 personas. ¿Por qué no tiene esa ley? Eso quiere decir que mismo que no haya 10 personas en Betagneset, siempre van a leer como una ciudad amurallada. Una ciudad grande, sin murallas, entonces si hay 10 personas
fijas en el Bet Knesset de 14, si no se considera como una ciudad chiquitita, pero una ciudad que estaba amurallada, mismo que no tenga las 10 personas, siempre va a leer el 15. ¿Por qué explicarán? Por el hecho de que lo que hicieron que se fije cuando se lee en las ciudades amuralladas como la época de Yoshua Ben Nun, era para darle honor a la tierra de Israel, que no pasa que todas las ciudades en la época de Ahasverosh estaban destruidas la ciudad de en la tierra de Israel y no había ciudades amuralladas, entonces se iban a fijar, según la época de Ahasverosh, en la tierra de Israel iban a ser siempre el 15, mismo que eran ciudades no antes amuralladas, era como un desprecio para ellas, entonces por eso fijaron de que se haga según la época de la conquista de Yoshua a la tierra de Israel, que quien estaba en ese momento con murallas también va a leer el 15. Pero ahora en la tierra de Israel generalmente no había, estaban en el exilio, no había 10 personas fijas en ciudades amuralladas que se pueden dedicarse a estar en el Beta Knesset, entonces va a salir que entonces nunca van a leer el 15, van a leer el 11, el 12, el 13. Entonces por eso se fijó de que las ciudades amuralladas no precisan de esta condición de tener 10 personas fijas en el Beta Knesset para leer el 15. Esa es una opinión que trae Dan, trae más dos opiniones, pero para no confundir, no sale con eso. Entonces, esta vez que aprendimos ahora que una condición para ser una ciudad murallada es primero que primero se hizo la muralla y después se asentó, ahí se lee el 15. Y si no sabemos que si fue ciudades fuera de Israel, entonces, ¿cómo sabemos cómo las hicieron en la época de Yoshua ben Nun? Si se asentaron o no se asentaron. Entonces, una opinión dice que la mayoría de veces le hacían la muralla y después se asentaban. Y otra opinión dice que el asentamiento de no Yudim no se considera asentamiento. Entonces, cuando llegan los Yudim, eso es lo que nos importa, que ya esté la muralla. Otra cosa que vimos, sí que en la ciudad grande, para ser considerada ciudad grande y no una aldea que a veces va a leer el 11, 12 y el 13, sino siempre va a leer el 14, se precisa que haya 10 personas en el lugar que se dedican o a estudiar Torah o a estar siempre en el Betagneset para completar el Minyan. La que me dice que hacían cuando va a un Betagneset y no hay Minyan se enoja, entonces siempre se hacía que haya 10 personas, entonces ellos van a tener, se considera como una ciudad chica. El RAN dice que no, el RAN quiere discutir que la que me dijo que Kfar no es, se refiere a Kfar no necesariamente, sino que es una ciudad de que no tenga 10 Batlanim y no tiene Batlanim, no tiene personas que se dedican a sentarse en la tierra a dedicarse en el Betagneset, mismo que estuvo amurallada, va a valer o el 14 o en otros momentos. Así que explicar el RAN y pregunta entonces cómo ni sale en el 15 si no hay 10 Batanim. Entonces la opinión de RAN dice de que no necesito que haya 10 personas fijas en el lugar, sino me alcanzan con el hecho de que van mirando a la mañana y a la noche. Entonces, según su opinión, lo que dijo en otro lugar, también acá explica la misma cosa. Bueno, entonces paramos acá y seguimos. Besat Hashem, mañana todo lo mejor y toda la braja.